El día de hoy se llevará a cabo una lectura y análisis de algunos de los sonetos de la autora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz para el curso de Lengua y Literatura. Mi nombre es Ronald Hernández y soy el profesor. En primer lugar, debemos hacer énfasis un poco en la biografía de la autora. Ella fue una poeta, dramaturga, religiosa e intelectual mexicana que vivió durante el siglo XVII. La fecha que se da como la de su nacimiento es 1648. Se dice que Sor Juana Inés aprendió a leer y a escribir muy joven, aparentemente ya a los 5 años lo hacía. Eh, en 1660 sus padres deciden enviarla con su abuelo a vivir a la Ciudad de México y además en 1663 ella entra a la corte del virrey de Mancera, lugar donde además se le otorga la oportunidad de formar parte del clero y además se le había hecho una propuesta de matrimonio. Entonces, ella, gracias a su confesor, su posterior confesor, Antonio Núñez de Miranda, decide entrar en 1668 al convento de las Carmelitas Descalzas, orden que ella posteriormente dejará en diciembre de ese mismo año por catalogarla como demasiado estricta. En el año siguiente entra al convento de la Orden de San Jerónimo, la cual va a, es la, es la orden que va a profesar o va a seguir a lo largo de su vida y posteriormente ella tomará una relación con Antonio Núñez de Miranda como su confesor. En estos años ya ella se encontraba no solo estudiando filosofía, teología, sino también escribiendo muchos de sus célebres romances, sonetos y villancicos. Incluso para la época comprendida entre 1676 a 1679, sus villancicos van a ser publicados varias veces en México. Además, una de sus obras importantes, el Neptuno alegórico, que es en honor al virrey Tomás de la Cerda, el marqués de la Laguna, es escrita y publicada en 1680. Mucha de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz es auspiciada por los virreyes y los nobles a los cuales ella les sirvió. De hecho, en 1689, bajo el auspicio de la condesa de Paredes, una de las virreinas a las cuales le sirvió, se empieza a publicar el primer tomo de sus obras completas y en los años que van desde 1690 a 1693 se publican los 2 tomos de sus obras completas, tanto en México como en España. En estos años, principalmente de la década de los 80s y 90s del siglo XVII, Sor Juana Inés experimenta una gran, ¿cómo lo podría decir? Tal vez una gran, se vuelve bastante prolífica en cuanto a su producción literaria e intelectual. Incluso en estos años, Manuel Fernández de Santa Cruz publica en la Gaceta de México, cerca de 1691, una carta de Sor Juana que se llamó la Carta Atenagórica, en donde es esta obra la que le va a valer a ella
un serio juicio o una seria confrontación con Manuel Fernández, quien era arzobispo de México, y él le hace una contestación a Sor Juana bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. Estos dos personajes mantienen una correspondencia que se publicó y en este se cuestionaba el lugar de Sor Juana como mujer, como monja, como religiosa, para la época en la que ella se encontraba. Lógicamente, estas cartas o estas correspondencias y los argumentos que ambos escritores muestran en ellas, le va a valer a Sor Juana la, la terrible opción de tener que renunciar no solo a la escritura, sino a donar su biblioteca y los aparatos científicos que a ella le interesaron y con los cuales estudiaba a lo largo de su vida. Y posteriormente, en este mismo año, en 1693, ella va a regresar con su guía espiritual, Núñez de Miranda, y además se dice que es él quien le sugiere deshacerse de sus posesiones más preciadas. No obstante, en 1695, posterior a la muerte de Núñez de Miranda, el 17 de abril, Sor Juana Inés de la Cruz va a morir víctima de la peste y en 1700, cosa que ella no llegó a ver, el jesuita Diego Calleja va a proponer la publicación del tercer volumen de sus obras en Madrid, Fama y Obras Póstumas, la cual se reeditó varias veces durante el inicio del siglo XVIII. Sin embargo, Sor Juana Inés de la Cruz va a quedar un poco en el olvido durante el siglo XVIII y gran parte del XIX hasta en el XX, donde su obra va a ser revisitada tanto por la crítica literaria feminista como diferentes otros autores y críticos literarios. Un poco acerca del contexto de producción de la obra de Sor Juana, vamos a tener que hablar acerca del barroco y del siglo XVII, porque en concreto, digamos, la obra de ella, aparte de que se produjo en el siglo XVII, tiene múltiples relaciones con este estilo, el barroco. Un poco acerca del contexto histórico, en el siglo XVII, España había alcanzado su mayor unidad y extensión territorial propia de la colonización americana. Sin embargo, el imperio español se encontraba en decadencia, por lo menos en una depresión económica producto de las guerras en las que había participado España. Y en el siglo XVII no sería como la excepción en cuanto a este aspecto. La iglesia adquiere mucho poder y su influencia fue tanto social como cultural, no solo en el contexto español, sino también en el latinoamericano. El arte, en este sentido, tiene un sentido aristocrático. La literatura barroca latinoamericana, por decirlo de una manera, fue una prolongación de los modelos que ya existían en la península, tanto el conceptismo de Francisco de Quevedo como el culteranismo que se le debe a Luis de Góngora. Emilio Carilla, refiriéndose a las obras de los escritores americanos del barroco, nos dice que este tipo de textos, o en estos textos, se reflejan el ingenio, la ostentación, el deseo de deslumbrar, de maravillar, la búsqueda ardua, difícil, de nuevos caminos poéticos. En fin, la abundancia de muestras retóricas, calcos, remedos, que no ocultan, sin embargo, un grupo notorio
de auténticos poetas. Aquí lo que quiere decir el autor, o lo que se refiere bastante, es en torno a cómo los mismos autores americanos, de una u otra manera, tomaron, tomaron los modelos del el barroco español y los adaptaron al contexto latinoamericano, en donde además de que había un periodo de relativa calma, y es una época que representa la plenitud colonial como tal, estos escritores o estos artistas del virreinato de Nueva España, de una u otra forma, copiaron o imitaron el estilo barroco español. Además, se situaron, por decirlo así, dentro de lo que se conoce como el barroco maduro o pleno, a partir de 1630, 1680, y el barroco tardío, en 1680, 1750. Hay que decir que en América, además de que llegó tarde el barroco, las ideas y la estética barroca se extendieron por muchos años. Algunas de las características de la literatura barroca, bueno, encontramos que son textos que presentan un estilo recargado y ostentoso. Esto quiere decir que hay abundancia de figuras retóricas, es decir, recursos literarios. Muchos artistas muestran un firme sentimiento religioso monárquico, principalmente de la influencia de Quevedo, donde veían como una forma, a la monarquía como una forma perfecta de gobierno. Además de esto, las obras barrocas presentan una serie de dualidades y contradicciones aparentes, lo sublime con lo feo, lo bello con lo horrible, la vida con la muerte, con el sueño, diferentes antítesis que se proponen, no solo en la poesía, sino también en los autos sacramentales, en la prosa y en diferentes textos que formaron parte de la época. La poesía barroca es culta, llena de contrastes, además de angustia, pesimismo, y esta presenta una complejidad no solo en la forma, sino también en el contenido. Vemos también entonces que de una u otra forma, la época barroca nos acostumbra a ver cualquier tema válido, pero dentro de las concepciones que son aceptadas para la época. ¿Cómo la crítica literaria ha valorado la obra de Sor Juana Inés? Para esto tomé a Leonardo Sancho y a Julia Lewandowska. Ellos ambos concuerdan en que, por un lado, la crítica feminista ha tomado la voz de Sor Juana como una multitud de voces acalladas por la opresión masculina durante esta época, mientras que por el otro lado, muy pocos autores han variado sus conceptos acerca de la obra de Sor Juana y pocos han tenido como una apertura a diferentes lecturas e interpretaciones de sus textos en torno a conceptos como su pensamiento, como el conocimiento y la filosofía que de una u otra manera son intertextos que se encuentran dentro de sus diferentes poemas y obras dramáticas. En este momento vamos a hacer un pequeño análisis del soneto 176 de Sor Juana, que da medio para amar sin mucha pena. Yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué, al dejarte o al tenerte, se encuentra un no sé qué para quererte, y mucho sí sé qué para olvidarte, pues ni quieres dejarme ni enmendarte, yo templaré mi corazón de suerte que la mitad que es estar siempre riñendo, no se hable más en celo y en sospecha. En concreto, me voy a centrar en el subgénero en el cual escribió este texto
Sor Juana Inés, que es un soneto, y tanto los recursos literarios presentes como la posible interpretación y la relación que hay entre el texto y el movimiento estético del barroco. En primer lugar, ¿qué es un soneto? Bueno, es una composición poética que nace en la literatura italiana. Está compuesta por 14 versos de arte mayor, en este caso en decasílabos, es decir, versos de 11 sílabas. Los versos se organizan en 4 estrofas, 2 cuartetos, es decir, dos estrofas de 4 versos y 2 tercetos. Además de ello, presenta una rima perfecta en todos los versos. Los 8 primeros versos tienen generalmente la rima A, B, B, A, es decir, el primer verso concuerda con el cuarto y el segundo con el tercero en cada cuarteto. Mientras que la rima de los últimos 6 versos generalmente es de la forma C, D, E, como se ve en el ejemplo del verso de Sor Juana, del soneto de Sor Juana. En concreto, los recursos literarios que nos presentan las primeras estrofas del texto, podemos encontrar una antítesis en yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte y muchos sí sé qué para olvidarte. Aquí también nos encontramos una hipérbole en estos de muchos sí sé qué para olvidarte. Además nos encontramos otra antítesis, pues ni quieres dejarme ni enmendarte, además de una reiteración, porque se repite la conjunción ni en el mismo verso. Y nos encontramos un paralelismo en los dos, en el verso 7 y en el verso 8, que la mitad se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad se incline a amarte. En este soneto, estos recursos literarios tienen un sentido o una búsqueda de sentido en donde se nos presenta una dualidad. La dualidad o la antítesis, incluso se podría hablar de una paradoja, eh, es por el hecho de que el yo lírico no puede ni siquiera poseer o amar a la persona a la cual le dedica estos versos. Y además de ello, se encuentra el factor de que existen muchos atenuantes en los cuales el yo lírico duda y establece una relación o un vínculo con la duda barroca sobre qué hacer, amar o dejar de amar. Y entonces nos presenta este paralelismo en donde el corazón se templará de la misma forma que el metal en la forja, en la fragua. Eh, el corazón, en este caso, presenta también una misma dualidad en donde una mitad se inclinará a aborrecer a ese tú lírico al cual se dirige la voz del poema, y la otra mitad se inclinará por amarlo. Por otra parte, nos encontramos en los dos tercetos varios otros recursos un poco más interesantes. Vemos acá una metáfora en donde nos dice, si ello es fuerza querernos, haya modo, que es morir el estar siempre riñendo. Acá la metáfora es una relación de significado entre el estar o el continuar constantemente peleando, riñendo, con morir. Para ella es una comparación completamente válida porque si vemos el texto, o sea, bueno, ella no tenía la posibilidad de amar. Entonces, al estar peleando constantemente con el amante, pues no logra concretar absolutamente nada. Y además, este,
hay una sentencia dentro del texto en donde además se ve una paradoja. Y quien da la mitad no quiera el todo. Esta relación de significados entre la palabra mitad y la palabra todo tiene un sentido más profundo y por eso podemos hablar no solo de antítesis, sino también de paradoja, porque el sentido se encuentra en que una persona que da algo de un cierto valor debe recibir lo mismo a cambio o algo que represente el mismo valor. Por lo tanto, quien da la mitad en el sentido amoroso no quiera el todo, es decir, no debe pretender tenerla a ella o al yo lírico del texto completamente si no se entrega completamente. Vemos también una anáfora en los versos finales, en el 12 y en el 13, porque se repite el inicio con la conjunción y en concreto podemos ver cuáles son las relaciones que tiene este texto con el barroco. O sea, hay efectivamente una contradicción con respecto, digamos, a la duda barroca. O sea, es un texto tradicional europeo, es decir, una forma ya bastante, bastante utilizada por los europeos. Además, está recargada de recursos literarios, busca impresionar al lector. El yo lírico del soneto plantea una contradicción de amar sin poder hacerlo, porque además hay una relación no solo con el contexto de Sor Juana como una mujer soltera, religiosa, por lo tanto, con voto de castidad, eh, y además de ello, o sea, la castidad se extiende como una metonimia al hecho de no poder amar. O sea, el concepto de ser casta también implicaba no tener relaciones amorosas de ningún tipo con nadie. El yo lírico del soneto también contempla los motivos o lo hiperbólico de los motivos para el olvido frente a los del querer, porque se plantea el hecho de que si no se puede tener a la persona y no se la puede dejar tampoco, entonces, ¿qué se hace? Es ahí donde el texto tiene un título bastante interesante que da medio para amar sin mucha pena. Entonces, ese justo medio es la mesura o también la posición entre amar o olvidar que tiene este yo lírico en el texto. Además, el yo lírico pretende una posición conciliadora con esta paradoja. Quien da la mitad no quiere el todo. Es decir, si usted quiere que yo lo ame, que es básicamente lo que propone el yo lírico, entonces ame de la misma manera. Básicamente esa es como su posición, pero al mismo tiempo el yo lírico se debate entre la duda barroca de, bueno, ¿puedo amar o tengo que olvidar? Pero es que la persona no se quiere dejar querer, entonces yo la voy a aborrecer. O sea, todas estas antítesis y paradojas que existen dentro de este poema, de una u otra manera representan la estética del barroco y permiten interpretar dentro del texto cómo este yo lírico se debate entre ser amado o no, o poder decirle al otro si realmente hay una forma para amar o no. Veamos otra posibilidad de lectura con el soneto 170 de la misma autora, de amor, puesto antes en sujeto indigno, es enmienda blasonar del arrepentimiento. En primer lugar, bueno, una de las necesidades que tenemos debido a que los textos son del siglo XVII es
entender que debemos, primero, entender las palabras, segundo, entender el contexto y tercero, intentar ver qué me dice a mí el yo lírico del poema. Cuando mi error y tu vileza veo, contemplo, Silvio, de mi amor errado, cuán grave es la malicia del pecado, cuán violenta es la fuerza de un deseo. A mi misma memoria apenas creo que pudiese caber en mi cuidado la última línea de lo despreciado, el término final de un mal empleo. Yo bien quisiera cuando llego a verte, viendo mi infame amor, poder negarlo, mas luego la razón justa me advierte que solo se remedia en publicarlo, porque del gran delito de quererte solo es bastante pena confesarlo. Aquí vamos a ver nuevamente un texto que también está recargado de recursos literarios y además nos presenta esta dualidad o esta contradicción que tiene el yo lírico del poema con respecto al tema del amor. Vemos de nuevo el soneto como la manera para comunicar el tema del texto y además de esto hay una gran relación con el barroco nuevamente, porque vemos acá no solo la dualidad y lo recargado del estilo, sino también la posibilidad que este yo lírico plantea en el ser o el estar siendo amado y además el error de confesar el amor. De esta manera, quiero hacer un cierre y les agradezco su atención y espero que esto les sirva para sus comentarios orales de la asignatura de lengua y literatura. Muchas gracias.